Buenas tardes, nos encontramos acá con la señora Marilú. Buenas tardes, señora Marilú. ¿Qué tal, Yuli? Mucho gusto. Bueno, la universidad nos ha dejado, pues, buscar personas que hayan vivido en la época del terrorismo, y usted me contaba que vivió en esas épocas. Y usted en ese momento, ¿sabe qué se dedica? En este momento, Ujú. bueno, ahora estoy asumiendo un cargo en una universidad privada. Estoy en la Universidad Peruana de Integración Global, en el cargo de coordinadora académica de la Facultad de Enfermería. Perfecto. Bueno, vemos que usted sigue ejerciendo su carrera, pero me cuenta que en las épocas del terrorismo, pues usted ha vivido, ¿no? La universidad ha estado tomada, me dicen, ¿no? Y le quería hacer unas preguntas. Para usted, ¿qué significó Sendero Luminoso? ¡Wow! Recordar el Sendero Luminoso de verdad significó primero un atraso en mi carrera, ¿no? Mi carrera realmente si realmente la tenía que acabar en 5 años, la terminé casi en 9 años, porque Sendero Luminoso obstruyó mucho el, el andar de las universidades y por ende la vida de todos los estudiantes que estábamos en ese momento, porque ellos pues cada vez que venían a la universidad, bueno, yo estaba estudiando, yo soy enfermera, estaba estudiando en San Fernando, en Grau, y en la Facultad de Medicina, pues todos los profesionales de la salud, si bien es cierto no teníamos ni tiempo para perderlo porque nos exigían tanto, pero cuando llegaba Sendero Luminoso prácticamente ellos eran los dueños de nuestras aulas, de nuestros ambientes, porque llegaban armados y nos hacían pues a todos salir de los salones y ellos comenzaban a pintar las paredes, comenzaban a pintar y escribir en la pizarra, ¿no? Todo lo que ellos querían que nosotros hagamos. ¿Y cuál fue su relación con el terrorismo en esos años de conflicto? Bueno, yo no nada, ni ninguna relación, al contrario, tenía mucho temor, nunca me uní a ellos, a pesar de que sí he visto compañeros de estudio que pertenecían, porque ellos mismos ayudaban a que sabían en qué horarios nosotros teníamos las clases, ¿no? Y en qué momentos ellos podían irrumpir. Generalmente era al mediodía, o casi ya para la 1, porque a esa hora llegaban de la ciudad universitaria a San Fernando. Se trasladaban de la universidad, de la ciudad, que me dice, de San Marcos, a la Facultad de Medicina, que es San Fernando. Sí, ellos se trasladaban y usaban lo mismo, el ómnibus de la universidad, el famoso burro que le decíamos. Ellos subían y cuando antes de ir a almorzar, porque se iban a almorzar a nuestro comedor, entraban a los salones, se interrumpían y tenían ciertas fechas que tenían que hacer pedradas, le decían las pedradas, o sea, ellos llegaban con cajas y bolsas y sacos de piedras, cosas así que, y armas también, ¿no? Cuéntenos cómo fue su experiencia en la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, yo ingresé en el 80 y el primer y el segundo año estuvimos muy bien, había bastante expectativa, teníamos un buen ambiente, estudiábamos muy bien. Pero ya en el 83 más o menos, ya, ya era muy, ¿cómo podría explicarle? Era un sinsabor de no saber qué iba a pasar al día siguiente. Porque habían semanas que pasábamos tranquilos en clase, pero de pronto había un corte inmediato porque venían los estudiantes, entre comillas, porque me parecía que no eran estudiantes, incluso eran mayores, muy mayores, otros jovencitos también, interrumpían las clases. Inmediatamente nos sacaban afuera, o antes de eso primero nos hacían dar unos gritos, que ellos nos hacían que viva el sendero, ¿no?
Y algunos nadie quería gritar eso, pero como sacaban el arma y no las mostraban, todos tenían que gritar que viva Sendero. Pero luego ahí pues ya sacaban las carpetas, desordenaban a los docentes, los sacaban, los primeritos que sacaban eran los docentes, los sacaban afuera y nos quedábamos los alumnos. Entonces ya nos hablaban sus arengas y encima que tienen que unirse y mostrándonos siempre las armas. Y de pronto con sus costales de piedras traían cajas, cosas para ponerse a la puerta de la universidad y disparar, bueno, esas cosas, ¿no? Armas, disparaban armas al aire, perdón, disparos, balas, disparaban al aire, tiros al aire, hacían para que todos tengamos miedo, algún temor, claro, para que tengamos miedo en obedecerles. Y también de que ya ellos comenzaban a tirar piedras y nos daban que teníamos que tirar piedras. Como ellos estaban tan ocupados en eso, siempre había un grupito que no participábamos, definitivamente, nos íbamos escabullendo por ahí y desaparecíamos. Pero sí, yo estaba en ese grupo con mis amigas y unos cuantos amigos que no nos gustaba participar, lógicamente. Pero sí he visto como ellos a la fuerza, quizás a mis compañeros que eran más tímidos de repente, ¿no? Sí, tenían que hacerlo. Y rompían pues las lunas de los carros, hacían todos los desbandes cuando ya empezaban a salir, quemaban llantas, y ya pues el olor, que nadie podía continuar en clases. Y era así toda una semana seguidita, después de nuevo ya no había. Estaban descansando, por decir, una semana, luego otra vez. Era una cosa que perdíamos los ciclos, pues, porque yo, como le decía, 5 años debía acabar mi carrera y la hice en 9 años y fue muy terrible. Entonces eso afectó a que usted terminara después, demorara años. Sí, al inicio como jóvenes pues ay, ya nos emocionamos un poco, ay, la bulla que suspendan la clase. Que al inicio, bueno, fue unas cuantas clases, pero luego veíamos que siempre era, y ya veíamos que no avanzábamos. Mucho. Claro, ya al año hacíamos un ciclo, y con ajuste. Entonces, porque en la universidad la exigencia era acabar el semestre, pues, y si no se acababa era que no nos podían dar pues, el pase del segundo semestre. Y sí, fue muy terrible, había muchas cosas, había muchos amigos míos que al final se unieron y no terminaron la carrera, siguieron quedándose, pero no sé, creo que ellos ya no decidieron continuar la carrera. ¿Y qué opinión da usted sobre las incursiones de Sendero Luminoso en las universidades? Era lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, fue lo más desastroso que pudo tener nuestra universidad, no solo la mía, eran varias otras universidades también estatales, de las cuales siempre a veces nos enterábamos, ¿no? Como ellos también estaban. Entonces creíamos que también de repente, como digo, al inicio creíamos que todo iba a pasar, iba a ser un año así, los iban a atrapar. ¿Solo fueron tomadas universidades estatales? ¿También hubo privadas de repente en que yo recuerde, no, solo eran las estatales. Las estatales eran las que, no es que no había mucho control, no había, el alumnado era dedicado a estudiar y creer en que todos éramos pues gente académica, nada más. Pero no, ahí empezaron a entrar gente que no quería estudiar, sino quería hacer un problema dentro de la universidad. ¿Y cuál es su percepción de las Fuerzas Armadas durante el conflicto interno? Bueno, yo creo que inicialmente no hubo mucha influencia, ¿no? Se dejaba pasar, las Fuerzas Armadas siempre sabían, o el gobierno sabía, pero no había nada. A partir del 87, 88, sí, ya, la Fuerza Armada incursionó, entró a las mismas universidades, ¿no? Yo tuve una experiencia muy desagradable también con las Fuerzas Armadas, pero si bien es cierto, actuaron bien porque han dado buenos resultados, al final se eliminaron el terrorismo, pero yo justo en el 89 estaba ya preparando mi tesis, fue un sábado, me acuerdo, iba a pedir apoyo de asesoría a una docente que nos había citado para la asesoría con un grupo de alumnos que estábamos haciendo nuestra tesis. Y ese sábado incluso
hay clases a veces en la universidad, pero de pronto se escucharon ruidos, disparos dentro de la universidad. Y dijimos otra vez el terrorismo. Pensábamos que era el terrorismo, los chicos que venían como estábamos acostumbrados, pero no, era la policía. Entraron más de como 200 policías a la Universidad de San Fernando y cerraron con candado toda la universidad, no había salida, no había escapatoria, porque nosotros también, pues, yo no, como le expliqué, yo no pertenecía, nunca me uní al grupo, claro, pero yo quería salirme porque era la policía y capturaban a todos los que estábamos, y capturaron a todos. Pensando que eran terroristas. Así todos. Es. Yo estaba ya pues egresada, yo ya había terminado mi carrera, ya tenía bachillerato, estaba buscando la licenciatura con una sustentación de tesis, pero el policía nos agarraron a todo el grupo y nos llevaron al ¿cómo se dice esto? Al fuerte, ¿no? La comisaría, pero no eran comisarías, eran unos locales grandes, donde nos llevaron en camiones. O sea, la policía nos llevó mezclados, digamos así, porque de hecho que habían terroristas, porque en algún momento el que tenía arma en mano, ese era uno de los terroristas. Como un calabozo lo llevaron. Nos llevaron al fuerte del Potao, así se llamaba, el fuerte del Potao, y fuimos alrededor pues casi 1000 estudiantes. Ese día comenzaron a hacer requisa, lógicamente comenzaron a recuperar todas las armas que habían de algunos chicos, pero eran pocos, pues, quizás habrán capturado 2 o 3, no creo más. Y el resto éramos estudiantes, netamente estudiantes, ¿no? Porque nos encontraban pruebas de que teníamos documentos que estábamos haciendo algo. ¿Y cómo así pudo salir de ese lugar? Eso fue terrible porque incluso como éramos jóvenes, pues siempre a la chacota, que ahorita salimos, que no tengo yo ninguna prueba, ¿no? Pero no, esa noche la pasé en la cárcel, digamos ahí, ¿no? En ese lugar, y durmiendo en el suelo. O sea, no teníamos ni una frazada, nada, porque al inicio nos catalogaban que todos éramos exsenderos. Entonces ya tuvieron que mis familiares buscar ayuda de que era estudiante, de demostrar que era un estudiante, y al día siguiente pues sí nos dieron salida. Pero no nos dieron de comer, nada, o sea, era un trato muy, muy, muy feo, ¿no? Porque no sé, al inicio no se diferenciaba, ¿no? Si eran terroristas o no, o sea, todos eran por igual. Claro. O sea, una mala experiencia definitivamente, porque las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, pues hubieran estado más preparados para ver cuál va a ser la selección, cómo identificar si era un verdadero estudiante. Entonces, ¿cuál sería su percepción o cuál sería o sea, desde su punto de vista, cómo crees que hubiera actuado el Estado? Claro, el Estado, si bien es cierto, utilizó las Fuerzas Armadas, le faltó un poco de democracia, o sea, ha sido muy abrupta, o sea, todo era la fuerza, ¿no? Incluso a veces querían obligarnos a decir que éramos terroristas, y no lo éramos. Entonces no podían decirnos, si no sabía ningún arenga, no sabía ni siquiera dónde están, dónde se ubican, o sea, la fuerza nos querían, o sea, no teníamos abogados, no teníamos nada que nos pueda ayudar, pero simplemente la familia que insistía y pedía, ¿no? Y bueno, como le digo, más que nada capturaron a los que tenían armas. Claro. ¿Y cómo afectó el toque de queda en su vida cotidiana? En esos tiempos hubo toque de queda, ¿verdad? Sí, bueno, inicialmente yo creo que estuvo bueno, inicialmente. ¿Por qué? Porque ya un poco que no veíamos de que por las noches seguían sonando disparos, o al menos vivíamos en tinieblas, porque el sendero destruía una torre y ya no había luz ni para estudiar, entonces todos andábamos con velas siempre para tener un respaldo de poder estudiar y cumplir con nuestras labores académicas. Pero no necesariamente
significó que eso ya estaba asegurado, ¿no? Porque de día también había explosiones. Y llegada Entonces, la el toque noche. de queda solo era de noche nada más. Sí, En el toque cualquier de queda momento. era de noche nomás. ¿Quién Pero lo, sí, bueno, quizás quién lo dictaba? el gobierno. El El gobierno. gobierno de turno, ¿no? En esa época dictó eso. Y más que nada, organizó un poco que la gente también ya no transitara de noche y no hubiera problemas, ¿no? Y quizás hasta hubo la delincuencia disminuyó también, pero en razón al terrorismo, sí, yo creo que estuvo bueno. Ya no se escuchaban muchas caídas de torres. Y con bueno, ¿y cómo cree usted que las diferencias sociales pudieron alimentar al terrorismo? Ah, sí, sí, definitivamente, porque yo pienso que el terrorismo, pues ellos, a pesar de que la mayoría venía de La la sierra. sierra, sí, venían de la sierra, personas que no tenían esa oportunidad de estudiar. Entonces ellos creían, pues, ¿no? A su manera de entender que a la fuerza podrían imponer un cambio de gobierno, una estructura más adecuada para ellos, ¿no? Pero a la fuerza nada pues se puede lograr. Y estaban muy equivocados de querer ellos vivir de esa manera. Y más que nada era mucha gente joven. En el terrorismo había mucha gente joven porque les hacían creer que así podían lograr mucho, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia que, bueno, era un poco acomodada y podía pagar una universidad particular, ¿no? Pero a mí mucho me entusiasmó la Universidad de San Marcos porque tenía un renombre, ¿no? A nivel internacional. Entonces, no era el dinero que yo, ¿no? Pude haber ido a otra universidad, pero a mí me llamó la atención lo académico y decidí estudiar en esa universidad y no gastaba nada porque la universidad pues, pagaba todo, no cubría todo, ¿no? O sea, están muy equivocados porque el hecho de que tengas dinero no significa de que porque tengas dinero tienes opción a tener todo, ¿no? Aunque tu dinero no cuesta, no puedes tener dinero, pero eso no significa que puedas tenerlo todo. Y ahí hemos tenido un buen grupo de personas que no teníamos, que teníamos, perdón, dinero y decidimos entrar a esa universidad. Claro. Y estudiar, o sea, lo que teníamos era estudiar, hacer algo en la vida, ¿no? Pero no porque no tenga dinero, o sea, y he conocido mucha gente que no tenía dinero y estudiaba, entonces, eso es una prueba y una demostración de que no necesariamente con dinero puedes llegar a hacer algo en la vida. ¿Cree que el CBR fue efectiva? Mm. La Comisión de la Verdad, si bien es cierto, se formó justo para saber si realmente lo que había hecho el gobierno estaba bien, pero en ese momento se cometieron muchos atropellos y más o menos te estuve explicando de que cuando fui detenida, ¿no? O sea, como si fuera cualquier terrorista, te trataron mal, porque empuñones, o sea, fue terrible, ¿no? Que te hagan dormir en el suelo, todo eso es terrible, pero ellos por querer cubrir muchas cosas, porque también hubieron muchas muertes de estudiantes que no eran terroristas, como te digo, que le obligaban a decir que eran, sino porque tenían a veces un aspecto pues muy desarreglado, los chicos, era terrorista y él es. Entonces, no puede ser, se han cometido muchos errores. Entonces, de repente en la Comisión de la Verdad, y sí querían demostrar que realmente eran los terroristas y se cometió lo que se debería de cometer. Pero Que ellos eran los responsables. claro, que eran responsables y que se hizo un buen trabajo, ¿no? O sea, pero si hubiera entrado un poquito más de democracia, tal vez hubiera sido un mejor manejo de ese gobierno, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad, si bien es cierto, también se ha querido ver si realmente esas personas han realizado ese trabajo bien y lograr que se diga, como dice el nombre, la verdad, ¿no? Si realmente murieron porque eran terroristas o no. Y si realmente se tendría que resarcir lo que han hecho. Claro. ¿Y cree usted que el conflicto armado interno pues terminó con la desarticulación de Sendero Luminoso? Sí, yo creo que sí, porque ya en ese momento veíamos de que
Realmente la cabecilla de todo esto era Abimael Guzmán, y el único responsable de todo y que todo el mundo le hacía caso era él. Pues. Entonces, con mayor razón, yo creo que sí, ya con eso todo el país estuvo un poco más tranquilo. ¿Y qué sentimientos le dejaron a usted esa época de terror que vivió pues el país? Al inicio, quizás sentía mucha cólera, mucho fastidio, los primeros años, ¿no? De querer haber terminado mi carrera en poco tiempo o en el tiempo adecuado, la acabé mucho tiempo después. Empecé a tener mucho fastidio, ¿no? Mucha cólera. Pero ya estos años que han pasado ya, ¿no? O sea, ¿no? Que eso fue parte de la historia de nuestro país que tuvimos que pasar. Y que lamentablemente hubo gente equivocada y que perdonable, ¿no? O sea, lo que hicieron pues estuvo mal y generalmente mucha gente joven del país. ¿Cuán dispuesto cree que está la sociedad para aceptar la reinserción de los terroristas que ya cumplieron su condena a este tiempo, ¿no? Yo creo que la sociedad sí está todavía un poco dolida, porque todavía a pesar de los años que han pasado las generaciones, todavía hay mucha gente como yo, quizás que ella sí sufrió directamente la muerte de sus familiares, ¿no? Y esta gente yo creo que no la acepta. Quizás yo no he tenido he tenido contacto con senderos, me han afectado también, como le dije en mis estudios, pero no ha tocado algo tan grave como la muerte de un familiar, ¿no? Creo que hay otras personas que sí la han pasado y eso es muy duro, porque hay familias, o sea, hay niños que se han quedado huérfanos, ¿no? Entonces ellos sí saben lo que ocurrió, entonces va a ser muy difícil. Y la sociedad también, a todo lo que pasamos y vivimos, todavía no creo que esté preparada. Pero más bien debería ser el gobierno algo más para que esto baje y pueda aceptarse a este grupo de personas que quizás ya con los años ya van a salir de la cárcel, ¿no? Porque ellos ya le han invitado. Como Lori Vélez. Lori Vélez, Lori Vélez, ¿no? Lamentablemente ya salió, pero de jovencita pues hizo todo lo que hizo, ¿no? Y aún persiste su idea, pues ¿no? No. La mayoría, algunos no han cambiado de opinión, siguen con esa misma ideología. Sí, pues lamentablemente todavía tienen eso, entonces eso no garantiza pues la paz que necesitamos en el país. Lamentablemente ellos deberían tener un trato diferencial. ¿En qué sentido? Antes de salir de la cárcel deberían de estar seguros de que ellos completamente quieren hacer algo, quieren o demuestren que hayan cambiado, ¿no? Porque si no seguimos en riesgo, estamos ya realmente potencialmente en riesgo si toda esta gente se Claro. Muchas gracias, señora Marilú, por su tiempo prestado y por su manifestación pues, de esta época de terror que vivió el país.